Hola amigos, nuevamente bienvenidos a este programa de Cábala y Misticismo. Tenemos a Gustavo, como siempre. ¿Cómo estás, Gus? Hola. Muy bien. Gracias. Pues vamos a continuar el día de hoy con este concepto de las repercusiones de nuestros actos y cómo es que lo que deseamos y lo que hacemos, ya sea en el nivel físico, emocional o mental, va a estar creando las condiciones, ya sea positivas o de crecimiento o dolorosas en nuestras vidas, ¿no? O sea, me dejaste la vez pasada trabado en esa idea. Es decir, soy responsable de todo lo que hago para que de una u otra manera en la vida o el universo me conteste o yo vaya en consecuencia. Entonces quiero entender que si algo hago mal, no en un sentido moral, sino para las leyes del universo, me va a suceder algo. No únicamente si lo haces mal, lo que hagas. O sea, hablábamos de esta ley de una reacción a toda acción. Los seres humanos no podemos estar sin actuar. Somos seres vivos y una de las características de la vida es el cambio y la transformación. Todo el tiempo estamos moviéndonos, estamos en dinamismo y un pensamiento es una acción, una emoción es una acción, un movimiento corporal también es una acción, ¿no? O sea, en otras palabras, y eso produce cosas. Pero mientras no entendamos que nosotros somos el origen de eso que nos sucede, que nosotros somos los que generamos el movimiento para que sucedan las cosas, pues pareciera que somos víctimas de circunstancias aleatorias, somos víctimas de los demás, somos víctimas de, podríamos decir, fuerzas ocultas, ¿no? La realidad es de que debemos de salir de ese pensamiento un tanto infantil sobre la vida y empezar a tomar las riendas de nuestra realidad, de nuestra vida, ¿no? Porque si no, hijos, no nos la vamos a acabar culpando a los demás, ¿no? Lo que me estás diciendo es que hay que hacerse responsable de lo que hace uno, tomar conciencia. Y eso es algo... creo que va más allá de lo complicado. Primera, estar consciente se me hace difícil, no imposible, pero estar consciente todo el tiempo... Bueno, yo creo que una vez que has desarrollado una sensibilidad y puedes autoobservarte, al principio lo haces de una manera intermitente. A lo mejor te empiezas a meditar o empiezas a reflexionar sobre tu vida, qué te pasa, cómo te pasa. Muchas veces surge como un proceso de insatisfacción, de que quieres conocer pues por qué te está yendo mal en la vida en términos generales. Y por ahí a lo mejor hasta consejos de gente, ¿no? Gente con experiencia. No, pues es que te está yendo así porque estás haciendo esto. Y tú empiezas como a decir, bueno, ¿será cierto o qué tengo que hacer? Y empezamos como a sensibilizarnos y a cambiar algunas cosas, ¿no? Sin embargo, no vamos a poder hacer un gran cambio si no llegamos a una etapa, una vez de darnos cuenta, de aceptar que están sucediendo cosas, ¿no? O sea, en el momento que yo acepto que mi forma de relacionarme con los demás es la que me genera mis enemigos, mi forma de buscar y trabajar en un contexto genera que los demás me envidien o que los demás me rechacen, bueno, pues entonces empiezo a decir, pues, lo que estoy haciendo no me está funcionando, tengo que empezar como a madurar y cambiar. El problema es de que, como tú lo decías, no es tan fácil porque hemos desarrollado estrategias desde muy temprana edad. Un niño podía tener una estrategia, por ejemplo, de llorar, o de hacer berrinche, o de pelear, o de mostrarse muy amoroso, o de ser el chistoso del grupo. En otras palabras, encontraba estrategias como para ser aceptado y conseguir lo que quería. Pero resulta que cuando tienes 40 años y sigues haciendo las mismas estrategias, ya te quiero ver haciendo un berrinche. Soltero. O soltero, o sea, como tú quieras. Pues resulta que ya no funcionan, o sea, porque esas estrategias hablaban de una etapa donde todavía no había como herramientas, ¿no? Nos quedamos en una etapa infantil. Pero es todo esto que me dices me lleva a pensar, es la sociedad o yo soy corresponsable, es decir, no es lo mismo en esta sociedad, en México, que en la sociedad de la Edad Media en Europa. Es decir, la influencia que nos da la sociedad para comportarnos de tal o cual manera, y en algunos momentos era normal hacer berrinches o hacer esto, hacer lo otro,
A lo que la pregunta concreta sería si la sociedad influye para que yo pueda ser consciente o no, o yo soy responsable totalmente de mi conciencia. Es decir, si yo no te conozco, no conozco la Cábala, no soy responsable, no tengo la oportunidad de aprender y ver, yo soy responsable de esto y soy consciente. Pero si no tuviera la Cábala, yo sería muy feliz siguiendo haciendo berrinches. Claro. Sin embargo, llega un momento en el que el berrinche ya no te funciona, porque la gente ya no responde al berrinche. Y entonces dices, bueno, pues ya no está a gusto, ya no estoy consiguiendo las cosas, me siento frustrado y a lo mejor me peleo con los demás y sigo haciendo berrinche y no funciona, más de lo mismo no funciona. Entonces voy a buscar alternativas. La Cábala es una de ellas, pero puede haber también procesos psicológicos y muchas cosas, ¿no? La Cábala va más allá de lo psicológico porque va hacia lo espiritual y lo trascendente, pero la psicología es importantísima. Sin embargo, como tú lo mencionas, la influencia social, familiar, cultural es muy importante en la formación de las estrategias para enfrentar la vida y los hábitos, pero sobre todo de los sistemas de creencia. ¿Cómo es que yo leo e interpreto la realidad y lo que me sucede? La Cábala lo que hace es introducir nuevos y tal vez muy radicales conceptos que ponen a prueba mi creencia, ¿sí? Entonces, si hablábamos en el programa pasado del Dios vengativo y tirano, en el momento en que yo pongo a prueba esa idea de un Dios con los vicios humanos, pues entonces empiezo a darme cuenta de que algo no está bien. O sea, una creencia inculcada por mi familia o por la sociedad o por una religión está siendo puesta a prueba por una simple lógica y por una simple, podríamos decir, incongruencia. Entonces digo, bueno, si el creador es entendido por todas las sistemas de creencias como la fuente infinita de amor y de unidad, ¿cómo es posible que se comporte como un niño berrinchudo y que se comporte como alguien celoso y como alguien vengativo? No, pues es que son los escritores que así leyeron su realidad en aquel entonces, son sistemas de creencias. Entonces lo que va a hacer la Cábala es darte nuevos códigos para leer la realidad. Y esos nuevos sistemas de creencias, esas nuevas formas de leer la realidad, provienen de seres iluminados, o sea, de mujeres y hombres que han logrado develar, quitar esas como nubes o esas apariencias y han podido ver un poquito más de esa esencia que somos nosotros, esa esencia espiritual, ¿no? Entonces, sí, tenemos esa influencia, pero tenemos que aprender a poner a prueba y a verificar los sistemas de creencias que se nos han implantado. Cuando no lo hacemos de esa manera, entonces no desarrollamos libre albedrío, no desarrollamos nuestra capacidad de elección y somos sujetos a las voluntades de otros. Y eso es terrible. Por ahí hay un dicho que es muy fuerte y dice, no es suficiente ser bueno para llegar a Dios. Y tú dices, a ver, ¿cómo que no? Pues si todas las religiones y toda la gente nos dice que hay que ser buenos. Uh-huh. No. Necesitas ser bueno y obrar desde el bien, pero porque lo eliges, no porque te programaron a ser bueno. Y ese es uno de los grandes brincos en el desarrollo de la conciencia humana, porque a lo mejor los códigos de conducta social que me han dado son muy buenos y tienen que ver con el respeto, tienen que ver con los derechos, pero si me los implantaron de una manera muy rígida desde niño, pero yo nunca los verifiqué y me los creí, pues simplemente esas no son ideas mías que han sido verificadas, sino simplemente son ideas que alguien implantó en mí. He sido programado, no soy libre, tengo que poder decidir por mí mismo. Y es un esfuerzo personal, sí, hay que ser muy claro. No es algo que, como tú dices, me pueda salir del sistema tan fácilmente y decir, es que yo no creo eso, ahora yo creo eso. La realidad es de que muchas veces la gente se queda callada, aun cuando piense de manera diferente. ¿Por qué? Porque va a ser rechazado. Eso es algo natural de los seres humanos. Lo que para nosotros es ajeno o extraño, tiende a ser rechazado. Bueno, cuando me dices ser bueno es elegir ser bueno. Tenemos otra elección, digo, a la hora o varias, ¿no? Claro. Y si elegimos ser no bueno, ¿qué vendría siendo? ¿La inconsciencia? ¿O puede haber una persona, como la catalogamos nosotros, mala, pero consciente? Mira, esto es nuevamente el bien y el mal
puede ser leído desde las sociedades, y hablábamos de ética y moral anteriormente, ¿no? A lo mejor hablemos, estamos en México, hablemos de Quetzalcóatl, que viene en un proceso y él propone, en la época precolombina, abolir los sacrificios humanos. Pues lógicamente que para una sociedad y una religión acostumbrada a eso, él es visto como una amenaza y él es el malo de la película. O sea, dices, bueno, pues si es que él viene a abolir el sacrificio humano, pues es una persona buena y trae una idea iluminada. Para nuestra época. Para nosotros actualmente, pero en aquel entonces él era una amenaza. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Akenatón en la tradición egipcia. Este faraón dice, oigan, pues ubiquémonos, existe una fuerza universal única que es un dios, o lo podemos llamar un dios, que resume e integra todas las fuerzas divinas. No, bueno, pues para los sacerdotes de Memphis y Tebas, pues fue tan fuerte el riesgo de este faraón, pues que lo tuvieron que matar. Su pensamiento era muy avanzado y bueno, era peligroso, ¿no? Y eso nos pasa todo el tiempo. Él es malo hasta que se descubre que pues tenía otras connotaciones, ¿no? No nos vayamos a la Iglesia Católica, por ejemplo, con Galileo, ¿no? Pues prácticamente pues lo obligaron a que se detractara de algo que él había comprobado y que actualmente pues es conocimiento común, ¿no? Entonces, llega un momento en que ¿qué es el bien y es el mal? Bueno, pues es muy difícil. La realidad es que lo espiritual trasciende esa dualidad o esa dicotomía, esa lucha que todo el tiempo estamos teniendo, ¿no? Cuando se habla de este concepto de la guerra de los cielos, donde el bien y el mal están peleando, realmente desde el punto de vista simbólico cabalista, esa guerra está teniendo lugar actualmente en nuestro corazón. Nosotros somos los que estamos luchando entre una parte luminosa, que es aquello que es deseable en nuestra vida, y una parte de sombra, algo que rechazamos y algo que de alguna manera nos avergüenza y no queremos para nuestra vida. Sin embargo, esa gran lucha interior termina cuando trascendemos y nos damos cuenta que vivimos un mundo de dualidad, pero que nuestro origen está en la unidad perfecta. Bueno, cuando dices esa parte oscura o sombra que nos atrae a nosotros, debe de tener algo, ¿no? Algún cebo, algo que nos hace elegirla y decir, bueno, es que hoy voy a hacer esto. Sé que está mal, pero voy a hacer esto. Claro, o sea, bueno, en esta charla no nos da para hablar de la sombra, pero bueno, en términos generales hablaremos que la sombra es una energía psíquica donde nosotros de manera subconsciente hemos aislado todo aquello que no es aceptable para nosotros y que la sociedad rechaza, aun cuando nosotros lo deseemos en lo más interior. Entonces hay instintos, hay pasiones, hay situaciones que entendemos como negativas o malas, entre comillas, y que es preferible guardarlas debajo de la alfombra, ¿no? O sea, no queremos que se noten. Es como decir, no quiero que veas mis imperfecciones, no quiero que veas mis espinillas ni mis verrugas porque me veo feo. La realidad es que todos la tenemos, ¿no? Y bueno, eso sería charla para otra ocasión. Ok, antes de despedirnos, te quisiera hacer una pregunta que me encanta y no sé si ya la habíamos hecho en un programa anterior. ¿Es casualidad que nos estén viendo? Bueno, no creo que sea casualidad. Acuérdense, nosotros no creemos en casualidades, creemos en causalidades. Ustedes han hecho cosas para estar aquí viéndonos y bueno, pues es cuestión de que ahora sí reflexionen por qué nos están viendo, ¿no? Habrá algo esperemos que haya algo que les sirva y nuestra intención es compartir un poquito de este sendero de la cábala mística. Pues nuevamente, muchas gracias. Gracias. Un placer. Hasta luego. Nos vemos, no dejen de vernos.